En el tejido de la memoria histórica, la guerra del Peloponeso se alza como un monumento a la complejidad del alma humana en el escenario épico de la Grecia clásica. Atenas y Esparta, dos titanes embebidos de ambición y gloria, entrelazaron sus destinos en un conflicto colosal que se convirtió en un opus magna, donde las pasiones, estrategias y egos se entrelazaron en una danza eterna. Este magno enfrentamiento, labrado en la encrucijada entre la razón y el fervor, trazó un tapiz histórico que refleja la perenne lucha del ser humano por el poder, la trascendencia y el equilibrio entre la grandeza y la armonía. En esta trama milenaria, el relato de Atenas y Esparta se yergue como un canto polifónico que resuena a lo largo del tiempo, recordándonos que incluso en los anales más antiguos, el enredo humano entre la gloria y la tragedia ha tejido narrativas que trascienden las eras, legándonos así la perenne reflexión sobre nuestra intrincada naturaleza. La guerra del Peloponeso, cuyos detalles y análisis nos llegan principalmente a través de la obra Historia de la Guerra del Peloponeso, escrita por el historiador griego Tucídides, se desplegó en la antigua Grecia entre el 431 a.C. y el 404 a.C. Este enfrentamiento monumental tuvo como epicentro la península del Peloponeso e involucró a Atenas y su liga de Delos frente a Esparta y sus aliados, desatando rivalidades por el poder, la hegemonía y la influencia política y económica. Este relato, legado de Tucídides, permanece como un pilar fundamental en la comprensión de la historia antigua y en la exploración de la naturaleza humana en contextos de conflicto y ambición desmedida. Para una mejor comprensión, nos situaremos en las tres fases del conflicto. 1. Guerra arquidámica 431-421 a.C. Inicio del conflicto con enfrentamientos y estrategias de ambas partes, pero sin un desenlace definido. Planteó el tono y la dinámica de la guerra por venir. 2. Paz de Nicias 421-413 a.C. Breve periodo de tregua entre Atenas y Esparta, aunque con enfrentamientos esporádicos. A pesar del tratado, las tensiones y disputas siguieron latentes. 3. Guerra de Decelia 413-404 a.C. Una fase intensa y destructiva, donde Esparta fortificó Decelia, causando un impacto significativo en Atenas. La guerra alcanzó un clímax que condujo a la caída final de Atenas en el 404 a.C. Estas fases marcaron distintos momentos en el conflicto, cada una con sus propias implicaciones estratégicas y consecuencias en el curso de la guerra. Durante la guerra del Peloponeso, Atenas estuvo influenciada por líderes como Pericles al inicio, seguido por figuras como Cleón y Nicias tras la muerte de Pericles en el 429 a.C. En Esparta, Arquidamo II se destacó en la fase inicial, siendo su nombre asociado con la guerra arquidámica, y más tarde líderes como Brasidas y Lisandro emergieron como figuras influyentes en distintos momentos del conflicto, desempeñando papeles cruciales en las decisiones estratégicas y políticas que moldearon el curso de la guerra entre ambas polis. La guerra del Peloponeso estalló definitivamente en el 431 a.C., cuando Atenas y Esparta, liderando coaliciones opuestas, se enfrentaron en un conflicto prolongado y destructivo. Los enfrentamientos notables incluyeron la invasión ateniense del Peloponeso, las batallas navales en el mar Egeo y las tácticas de asedio entre ambas polis. Destacaron confrontaciones como la batalla de Esfacteria, donde Esparta derrotó a Atenas, y la desastrosa expedición ateniense a Sicilia. Los enfrentamientos notables incluyeron la invasión ateniense del Peloponeso, las batallas navales en el mar Egeo y las tácticas de asedio entre ambas polis. Destacaron confrontaciones como la batalla de Esfacteria, donde Esparta derrotó a Atenas, y la desastrosa expedición ateniense a Sicilia.
Estos choques estratégicos y bélicos marcaron hitos en el curso de la guerra, dejando huella en la historia de la antigua Grecia. Los puntos débiles de Atenas durante la guerra del Peloponeso se manifestaron en varios frentes. La peste que azotó la ciudad en el 430 a.C., seguida de conflictos internos y la presión económica debido al prolongado conflicto, debilitaron su capacidad para resistir. Además, la expedición a Sicilia, que resultó en un desastre militar en el 413 a.C., agotó aún más los recursos y mermó el poderío ateniense. Estos factores combinados minaron la fuerza y la cohesión de Atenas, allanando el camino para su rendición final frente a Esparta en el 404 a.C. Las fortalezas de Esparta durante la guerra del Peloponeso residían en su estructura social militarizada y su capacidad para movilizar una poderosa infantería terrestre, los hoplitas, altamente disciplinados y entrenados. Su liderazgo hábil y estratégico, junto con alianzas tácticas, les proporcionó ventajas en el terreno terrestre y les permitió ejercer presión sobre Atenas y su liga. La coalición espartana también logró asegurar el apoyo de potencias extranjeras como Persia, que proporcionaron recursos adicionales y respaldo, contribuyendo significativamente a su eventual triunfo sobre Atenas. La guerra del Peloponeso, pese a su devastación, resalta la importancia del equilibrio de poder y la diplomacia en el escenario geopolítico. A nivel actual, sus lecciones trascienden. Muestra la fragilidad de las alianzas, los riesgos de la ambición desmedida y la necesidad de encontrar soluciones pacíficas en conflictos internacionales. Nos recuerda la valía de la diplomacia sobre la confrontación, resaltando la necesidad de comprender y dialogar entre sistemas diversos para evitar costosos enfrentamientos. Sin embargo, también subraya cómo la rivalidad desmedida puede llevar a la destrucción mutua y a la pérdida de logros culturales y sociales, dejando un legado de precaución sobre los riesgos de la guerra.